¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya me presento en algunas conferencias y entrevistas en mi canal en YouTube y además también en Facebook. Sabemos que hay gente que nos sigue de diferentes lugares, acá en el sur del Ecuador, donde me ubico en el cantón Gualaceo, cerca de la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, en el austro ecuatoriano. Y bueno, tenemos un canal en YouTube como que lleva mi nombre, valga la redundancia, como Elvis Orellana Espinosa. Me buscan en YouTube y ahí van a encontrar ustedes diferentes entrevistas, conferencias, principalmente ligada con temas que yo me he ido especializando, que es el fútbol, la psicología, el desarrollo local, el emprendimiento. Y bueno, de ahí hemos tejido lazos con diversas áreas y ver el tema de lo humano, del desarrollo desde un punto de vista integral. Entonces, seguidores de acá del Ecuador y bueno, también hemos tenido algunas entrevistas a nivel internacional. Como el día de hoy vamos a tener también otra entrevista a nivel internacional con un amigo que es Franco Sotelo. Sí, Franco es de Argentina, está cerca de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el este de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, con él nos conocimos en el año 2007, donde que pasamos 10 días en el sur de Chile, en Afunalhue, en la zona de Villarrica y de Temuco. También tenemos otra entrevista con Sara Aros, con quien también ya dialogamos sobre algunos temas de su cultura, de su tradición en el sur, en la Patagonia. Y ahora, pues, con Franco Sotelo, que le voy a presentar, vamos a dialogar sobre diferentes temas de la cultura donde él reside, cerca de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, su pueblo, lo que fue el Recreando América Latina y bueno, todo lo que es la música y el folclore argentino. Bueno, le voy a presentar a Franco. Franco es músico, se ha dedicado mucho a la música y al folclore de su zona, de su pueblo, guitarrista, cantante, y bueno, también ha hecho algunos cursos de lo que es el naturismo, lo que es el Reiki, y siempre ha estado ligado con los temas ecológicos, con el medio ambiente. Él fue líder de ecoclubes, no sé si hasta el día de hoy sigues, Franco, con eso, nos vas a contar después. Líder de lo que es clubes juveniles ligados a la ecología, los ecoclubes. Es una fundación importante también en muchos países, lo que son los ecoclubes. Entonces, un gran líder comunitario, social, ligado al tema sustentable, a los temas sostenibles, al desarrollo ecológico. Y bueno, voy a dar la palabra y paso a Franco para que él se presente y nos dé a conocer un poco más de su perfil. Y bueno, también un saludo y vernos a los 13 años vía online. Estamos siempre en contacto de alguna manera en las redes sociales, en el Facebook, pero ahora con la herramienta del Zoom, con esta pandemia que hemos empezado a utilizar, pues podemos dialogar y profundizar estos temas para ir sensibilizando tanto a la gente de allá de Argentina como a la gente de acá del Ecuador en varios temas del desarrollo integral. Bienvenido, Franco, para mí es un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, Elvis, muchísimas gracias. Para mí también es un gran gusto reencontrarnos cara a cara, podríamos decir, después de tanto tiempo. Siempre tengo muy lindo recuerdo de vos y del Recreando en general, ¿no? Conocimos a muchas personas lindas y con temas interesantes. Eh, Así que ya vamos a hablar por ahí más en detalle de lo que fue el Recreando. Pero bueno, no sé, decime vos por ahí por dónde arrancamos. Claro, yo Porque, creo, claro, yo ¿eh? creo que podemos empezar por tu biografía, ¿sí? Antes del Recreando, que sería un segundo tema, ¿cuál es tu, bueno, ya te he presentado en general, digamos, cómo ha sido ya me contaste, digamos, tras cámaras, dónde naciste, en qué zona más o menos estás, ahorita cuando te fuiste, antes de grabar, estaba revisando qué zona es en el Google Claro, Maps, acá y, hay un detalle ahí porque vos dijiste al este de la provincia de Buenos Aires y en realidad estamos al noroeste, no perdón, ahí me equivoqué, noroeste, noroeste. sí, perdón, Estamos gracias por la aclaración.
como para que la gente esté ubicada. Bueno, mi pueblo se llama Eduardo Obrien, hablábamos un poco del tema de la identidad del pueblo, y, y bueno, tenemos dos ciudades grandes cerca, que son Junín y Bragado, como que el pueblo está entre medio de estas ciudades. Y bueno, desde chico yo empecé a participar en el grupo de ecoclubes, que se había iniciado con una docente aquí en el Instituto Comercial Obrien, donde es la secundaria, digamos, del pueblo. Acá es un pueblo chico de unos 2.500 o 3.000 habitantes. Eh, Así que bueno, empecé a colaborar con ellos y después en el 2007 fue que me eligen presidente nacional de Ecoclubes, y por esa causa es que viajo a Buenos Aires y primeramente también o sea, fui a trabajar en la oficina internacional de Ecoclubes que estaba en Buenos Aires, y como bueno, estaba en edad de empezar a estudiar algo, me anoté en abogacía en la UBA. Yo hice 2 añitos y medio, más o menos, en la UBA de abogacía, y después me pasé a sociología, que hablábamos hace un ratito un poco. Porque bueno, fui conociendo un poco más la carrera. Uno cuando entra por ahí a una carrera no comprende la dimensión que tiene, ¿no? En su totalidad. Sí, siempre me gustó la parte social y política, y un poco abogacía es un clásico, digamos, en ese ambiente también. Y bueno, después fui comprendiendo que lo que más me gustaba eran cosas relacionadas con la sociología, con la filosofía en general. Eh, Mi viejo ya le gustaba, bueno, él fue delegado del pueblo, no sé cómo se dirá eh, en pertenecemos al partido de Bragado, y lo que hay es una delegación, se llama. Es como todas las decisiones, digamos, que se toman en Bragado influyen en Obrien, que es mi pueblo. Así que en el 87 mi viejo fue delegado acá del pueblo, y bueno, siempre estuve participando de eventos políticos desde chico por esa causa, ¿no? Y, y bueno, en esa época fue que nos conocimos nosotros. Cuando vos me conociste yo era estudiante de Derecho. Ah, ya, 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 perfecto. Entonces estabas estudiando, a ver, Claro. estabas como presidente nacional de esta gran fundación que es Ecoclubes, y bueno, estabas en Buenos Aires y estabas empezando a la carrera de Derecho, de abogacía, digamos, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Exacto, exacto. Y bueno, digamos, con esta trayectoria ligado a la política, a la sociología, a la abogacía, esos gustos con las ciencias humanas, con las ciencias sociales, y también vinculado esto a lo que es la sostenibilidad del ambiente, la ecología, lo rural también, porque tú estás acá le llamaríamos, como te decía, tras cámaras, antes de grabar. Sería más o menos, a los amigos acá en el Ecuador, poniendo en contexto, sería más o menos como una parroquia, digamos, donde vive Franco, cerca de una parroquia de un pueblo, digamos, de una ciudad que tú lo mencionaste, que es Bragados y Junín. Pues más o menos sería como Gualaceo y Zig, digamos así, y en la mitad hay alguna parroquia, digamos, podría ser, qué sé yo, Simón Bolívar, en la zona de acá donde nos ubicamos, la parroquia Simón Bolívar. Entonces, más o menos en ese contexto, y la ciudad que es Cuenca, allá sería la ciudad, ya la capital de Argentina, que es Buenos Aires. Entonces, eso para ponerlo en contexto, los amigos Perfecto, ecuatorianos. perfecto. Y bueno, de ahí nos vemos en el Recreando América Latina. No sé si cuentas un poquito, de pronto puedes ir puntualizando yo ciertas cosas, pero sería tu visión de lo que fue este programa de formación de líderes latinoamericanos Recreando América Latina. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? ¿Cómo te impactó? De pronto, ¿quiénes son los que crearon esto, los fundadores?
rescatar algunos personajes de ese primer encuentro, porque fue el primero, el Recreando América Latina. ¿De qué países estaban? Pues más bien te dejo a ti para que te Bueno, explayes, como se dice. lindo, lindo. El Recreando América Latina para mí fue un encuentro muy impactante porque como que me abrió los ojos, la cabeza en varias cosas que por ahí desde la universidad también se va viendo, pero tal vez desde otro lado, ¿no? Eh, el Recreando América Latina fue un evento apoyado por la Fundación Avina. La Fundación Avina es una fundación suiza que apoya proyectos sociales en América Latina. Y bueno, los que participamos, los jóvenes dirigentes de organizaciones, podríamos decir, que participamos en ese encuentro, eran instituciones apoyadas por esta fundación. Y el evento fue realizado o pensado, digamos, por varias personas, imagino, pero sobre todo por dos que eran Jorge Raceto y Alejandra, el apellido. ¿Me ayudás? ¿Te acordás de Alejandra, el Cornejo, apellido? Cornejo, Alejandra Cornejo. Sí le tengo por ahí en mi Facebook, sí le tengo a la Alejandra por ahí. Sí, Chilenos. sí, un evento muy interesante al sur de Chile, donde se planteaba en principio una desconexión con la tecnología, ¿no? Porque eso fue una de las cosas por ahí más impactantes desde el inicio. Estábamos en un pueblito que no había internet A y Funalwe. a Funalhue, sí, es cierto, cerca de Villarrica era, ¿no? As- Así que bueno, creo que avisamos, nos dejaron avisar a nuestras familias que habíamos llegado bien y después de lleno a las actividades del evento. Y fue muy interesante, digamos, que se empezara a plantear ya en ese tiempo esta cuestión bueno, cómo está impactando la tecnología en nuestras vidas y de darnos espacio para otras cosas. Me acuerdo de las que comenzábamos el día con las clases de yoga, por ejemplo, o tuvimos clases de teatro, eh, conocimos a una persona que vivía ahí en ese monte de Araucarias impresionante que tiene Chile, El o Cañi. digamos el Cañi, donde había ahí un extranjero, podríamos decir, pero que había elegido a la tierra americana como propia y bueno, vivía descalzo, conectado con la tierra full. Es un hombre que se dedicaba también a hacer Reiki y nos mostraban estos espacios ¿no? Estos espacios para tocar la tierra, cosas que por ahí en lo cotidiano no estamos, lo tenemos tan cerca que a la vez nos queda lejos. Como que nos hemos desconectado bastante por lo cultural, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, antes sobre el tema del concepto de eurocentrismo, ¿no? Como todo eh, nuestra, nuestra constitución social viene influida por muchas ideas que están pensadas en Europa, digamos, ¿no? Y de cómo por ahí los dirigentes eh, de nuestra tierra lo han tomado como un modelo a seguir y que bueno, que en muchas cosas ese modelo a seguir, por ejemplo en el caso ambiental, ha sido bastante negativo, ¿no? Porque este concepto de que pareciera que la tierra es ilimitada y que es un recurso humano, eh, con ese concepto terminamos destruyendo la tierra y bueno, como que fue un concepto así de manipulación, por decirlo, y bueno, todas estas ideas que nos comentaban en el Recreando eran más de cómo uno se integra, ¿no? a la tierra y como es parte de nosotros mismos, es sobre todo por lo que tenemos que cuidarla, ¿no? Bueno, cosas así muy íntimas. Me acuerdo mucho también de un ritual mapuche que vivimos.
No Así sé si te es, acuerdas. en la noche estuvimos, bueno, la zona justamente era la zona de Temuco, de Villarrica, es donde se asienta mucho la cultura indígena tradicional de Chile, precolonial, que es la cultura mapuche, que se dice que hay uno de los, a ver, en muchos libros, algunas cosas que también he leído sobre la cultura mapuche, han resistido prácticamente hasta la actualidad a la colonización, al mestizaje, y siguen resistiendo hasta hoy, que hay muchos conflictos. Justamente Sara Aros, conversábamos que ella también está en la zona argentina de Mapuche, porque los mapuches están en el sur de Argentina y en el sur de Chile, en todo lo que es la Patagonia, y se desplazaron allá cuando llegaron los procesos de conquista y de colonización española en el siglo XV, pues. Y justamente ahí tuvimos contacto en el encuentro Recreando América Latina con mucha gente, dos líderes o tres líderes mapuches que vivimos un ritual de sanación en la noche prácticamente. Y después también recibimos una charla sobre la cultura mapuche, no sé si te acuerdas. Sí, 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 también. Bueno, yo antes que me olvide, te quería decir que acá cerquita tenemos una ciudad que se llama General Viamonte, digamos el nombre que recibió, pero bueno, que también tiene otro nombre que es Los Toldos, porque también había asentamientos mapuches acá cerca, digamos. O sea que se ve que era bastante amplia El la, territorio. la, el territorio que tenían, ¿no? Así que bueno, y hay mucha gente de este pueblo, que es el mismo pueblo también donde nació Evita, Eva Evita Perón. Perón, sí, que hay un museo ahí que se puede visitar. Eh, y a la vez hay mucha gente que ha rescatado la cultura y hay celebraciones del Año Nuevo que es en junio, digamos, ¿no? Porque nosotros también, por ejemplo, festejamos en diciembre, pero para el hemisferio sur, en realidad el comienzo de año sería en invierno, ¿no? Que donde la Tierra empieza de nuevo todo desde ahí empieza de cero y después con la primavera a florecer, ¿no? Como que bueno, con esto de copiar las ideas de afuera, de alguna manera, eh, hemos incluso eso, dejado de tener en cuenta por ahí a la tierra, ¿no? No sé si conoces a José Argüelles o Argeles, no sé cómo se pronuncia, que él propone, tomando un poco el calendario de los mayas, que los meses tengan 28 días, por ejemplo, porque dice que, bueno, como esta este calendario gregoriano que tenemos, que tiene los meses distinta cantidad de días, digamos, también afecta en la organización, digamos, ¿no? De nuestra psiquis también podríamos decir, ¿no? Como que si tuviéramos un calendario más conectado también con, con la tierra, también sería más beneficioso para la sociedad. Creo que bueno, muchas por ahí de las cosas que padecemos hoy en nuestras sociedades es porque nos hemos alejado un poco de la podríamos decir, de lo más tribal y de lo, iba a decir otra palabra, pero se me fue ahora, pero de lo comunitario, Claro, digamos, ¿no? las culturas ancestrales, las culturas, bueno, incluso Iba a decir, en el mismo Europa hay las culturas ancestrales. Algo ibas a decir, te corté. claro, no, perdón, y era eso, y lo del contacto con la tierra, ¿no? Como a veces si pudiéramos reconectarnos y que muchas de las cosas que van surgiendo en la sociedad estuvieran más alineadas con los fenómenos naturales, también sería beneficioso para nosotros, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso bueno, que mucha gente también está haciendo, no es que hay mucha gente que está interesada, creo que por eso también hoy por hoy hay mucha gente conectada con lo que es las terapias alternativas también, ¿no? Porque ven que con lo tradicional no se estaban pudiendo resolver ciertas dolencias que han aparecido
por la forma de organización que tenemos hoy, ¿no? Así es, realmente cada vez, justamente Sara Aros, que conversé también, ella decía que, bueno, ha estudiado psicología social y que también se ha involucrado lo que son, por ejemplo, las flores de Bach, lo que es también las flores patagónicas, cómo curar a través de las flores auténticas de nuestros territorios, la medicina de nuestros ancestros también, cómo se va complementando con lo que es la medicina occidental, Claro. la misma psicología, sí, hay la psicología occidental, pero también tenemos una psicología, digamos, ancestral de muchos pueblos. Y como te decía, te deje continuar, y quiero retomar un poquito el tema, en la misma Europa, ¿sí? Para no satanizar demasiado Europa, en la misma Europa tenemos culturas ancestrales como la Wicca, Wicca, ¿sí? WICCA. También tenemos los druidas, ¿sí? Los famosos druidas, estos grandes sabios y maestros que utilizaban la naturaleza, inclusive las que fueron tachadas de bruja por la Inquisición, utilizaban las plantas naturales, los medicamentos biológicos de los ecosistemas europeos. Entonces, digamos que en el mismo Europa hay que encontrar, o sea, Europa también tiene que reencontrarse con la tierra, así mismo como nos estamos tratando de reencontrarnos en América Latina, en el Asia, en el África. La misma cultura europea tiene también un sentido muy importante en estas tradiciones ancestrales, digamos así, y bueno, eso es Claro. importante desde tu perspectiva. ¿Cómo le ves eso? Sí, sí, claro que sí, está bueno eso. Yo creo que tienen que convivir las culturas, ¿no? Por ahí es importante rescatar que cuando uno dice esto de Europa y el eurocentrismo, no es que se critique a los ciudadanos europeos en sí, sino a cómo se dieron las cosas a nivel, por ahí, político internacional, ¿no? Y cómo eso, bueno, fue influyendo también e influye hoy en día en nada, en cuestiones económicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ahí lo que uno trata de hacer es una reivindicación, porque muchas veces todo eso europeo como que se impuso. ¿Aló, aló? ¿Aló? Hola, Ahí ¿se está. cortó? Sí, se costó un poquito. No sé si retomas. Se impuso, ibas a decir, como que lo europeo se impuso en las otras culturas, parece. Ahí se costó un Claro, poquito. bueno, es un tema bastante complejo, pero es cierto que incluso, bueno, hay muchas organizaciones europeas, por ejemplo, se me venía a la mente Mindalia Televisión, por ejemplo, que bueno, recientemente Fue lo cerrada. habían sacado, lo cerraron desde, no sé Claro. ahí qué pasó, por ejemplo. Pero bueno, eso, ahí vos tenés un montón de gente de Europa y de muchos que conectaron con muchos otros países también, y bueno, que creo que están conectados con la Tierra y que brindan que están en contacto con la Tierra y que a la vez comprenden todo esto, digamos, ¿no? Todo lo del eurocentrismo que veíamos, ellos mismos también interpretan la historia a veces de una manera similar a la nuestra. Eh, el tema, yo pensaba en muchas cosas de cómo a veces algunos medios de televisión, uno veía la televisión tal vez cuando era chico y pensaba en lo que decía Homero Simpson, ¿no? Lo vi en la televisión como diciendo, es algo real, digamos, ¿no? A lo que te Y venden los medios de comunicación, como que asumes como real, pero realmente son cosas que hay intereses atrás, por supuesto. son construcciones, claro. Y bueno, y un poco creo que el Recreando América Latina ayudó a ver cómo es también toda esa parte. Me acuerdo también que ya ahí en ese evento se habló un poco del tema del feminismo. No me acuerdo bien cómo se encaraba, no sé si te acordás de una mujer que dio una charla. Se me viene lo del efecto mariposa también, algo así que estuvieron hablando, y a mí también era algo que me llamaba la atención. Yo digo siempre que, bueno, hoy por hoy me siento muy conectado con el tema
de terapias alternativas, pero que en su momento tenía bastante resistencia también, ¿no? Porque era algo para mí muy lejano. En el segundo, Recreando en Perú, me En acuerdo el que tercero. tuvimos... En el tercero, perdón, claro, el segundo fue Para el de ti, el Ecuador. segundo. Para mí el segundo, claro, porque no fui al de Ecuador. Estuvimos en un ritual también chamánico con Tito La Rosa, que es un chamán conocido allá de Perú. El de la Y, música, el que tiene la música del cóndor y todo esto del águila y el exacto. cóndor, Tito La Rosa. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, y yo en su momento me acuerdo que participamos todos, ¿no? De un ritual así de sanación y bueno, me acuerdo que 3 chicas así tuvieron algunas manifestaciones y el hombre las ayudó a sanar y demás, pero yo en su momento todo eso lo veía como algo muy raro y muy cerrado a todo eso, ¿no? Y bueno, por suerte hace poquito viajamos con un amigo antes de la pandemia, pudimos viajar a Perú y lo volví a reencontrar a Tito La Rosa en un recital que dio en Pisac. Eh, Así que bueno, contento de que hoy lo pude ver con otros ojos, digamos. Claro, ya le Como- ves, ya con tu formación en Reiki, con tu formación en terapias, digamos, entre comillas, alternativas, en terapias de las culturas ancestrales, digamos, terapias integrales, como se llama, naturales. Bueno, realmente hay muchos nombres, no sé cuál sea el mejor, pero como tú dices, el tema del chamanismo acá en nuestra zona. Yo te pasé también un documental que me habías dicho que sí lo vistes y les recomiendo de paso a los amigos y amigas que nos están viendo, que es, ¿cómo es este de América? ¿Cómo es este que te pasé? ¿Te acuerdas? América, la revelación de Fresia Castro, la chilena, que es un documental que les recomiendo, que ahí también nos va a cambiar nuestra forma de mirar el mundo, nuestras culturas. Es un documental de, sí, América, la revelación de Fresia Castro. Les recomiendo, creo que lo pueden encontrar en YouTube ahora, ya con la facilidad. Antes a mí me pasaron no sé cómo me pasaron ese documental y de ahí te recomendé, no sé si lo pudiste ver en general, y que justamente ahí habla de estos temas, ¿no? De cómo vemos eh, a nuestros sabios ancestrales y cómo también eso podemos ir fusionando con la medicina, digamos, entre comillas, Claro, académica, científica, oficial. claro, yo me acuerdo que en el Recreando hablábamos, ¿no? De que de algún cuadrito que había, que era lo más valorado y lo menos valorado, entonces poníamos, ¿no? Como que lo menos valorado por ahí eran no sé, los ancianos, los niños, los chamanes, por decir, como esta cosa alternativa estaba del lado, o sea, lo que no venía de la cultura científica europea era como visto como algo no tan valorado, digamos, de nuestra cultura. Pero bueno, son procesos que creo que sin duda, si existieron, tuvieron que existir para tal vez mostrarle algo a la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con este análisis que estábamos haciendo, me parece bueno analizarlo, pero no llevarlo para construir cosas positivas y no generar más conflicto, ¿no? Creo que ese es el camino. Y bueno, y en estos documentales que compartías vos hay mucha información. eh, por ahí acá también lo que pasaba con esto de lo eurocéntrico es que había, bueno, muchos dirigentes nuestros que por ahí veían a Europa como esa a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Como esos lugares ideales, como querían generar lo mismo acá, digamos, ¿no? Y muchas veces creo que esto de la globalización, del proceso de globalización, eh, tenía una tendencia a homogeneizar y no a hacer las cosas más heterogéneas. Es como decir, que todas las comunidades sean iguales, ¿no? Que haya McDonald's y shopping en todos lados. Y bueno, creo que no, a mí me parece que no es el camino, digamos, ¿no? Eh, Siempre por ahí, también conectado con el folclore, que era un tema que vos querías hablar también,
siempre tratamos de reivindicar lo nuestro también. Y que está bueno esto que estamos haciendo, porque no es negar al extranjero, sino decir, bueno, te reconozco, sé que en Ecuador se dicen cantones y acá se dicen departamentos, y no pretendo imponerte mi concepto, simplemente me agrada conocerte y compartir las experiencias, ¿no? Así que creo que por ese camino vamos. Chévere, chévere, Franco. Y bueno, ya que estamos entrando, ya pasamos un poquito de tu biografía, fuimos a lo que fue este gran programa, lo que es Recreando América Latina, porque ahí nos encontramos con gente, bueno, a lo menos tú participaste del primero que fue en Chile y el tercero que fue en Perú, en Chavín, dijiste que había sido en la cultura Chavín peruana, y yo participé en el segundo que fue acá, que organizamos, fue parte del comité organizador en el segundo Recreando, que fue acá en Paute, a la entrada de Paute, en la hacienda San Juan Pamba, en el sector de Xumir, antes de llegar a Paute. Ahí hay la hacienda de los borreros, y que se llama San Juan Pamba. Ahí fue el segundo Recreando América Latina. Acá estoy a menos de 20 minutos, 15 minutos de mi casa, donde estoy ahorita, en Gualaceo. Ahí fue el segundo Recreando América Latina, y ahí pudimos recuperar también un poco lo que fue, lo que es asimismo como visitamos en el primer encuentro el Cañi, toda la reserva ecológica de lo que fue el Cañi, de lo que conocimos ahí a un lama también, un maestro lama del Tíbet, y también a este europeo que vivía prácticamente como ermitaño en todo el Cañi, un anciano con mucha juventud, que era un sabio prácticamente conectado con la tierra, como tú dices. Entonces, haciendo un análisis un poquito para retomar Recreando América Latina y de ahí irnos al folclore, a tu territorio y a tu cultura, pues en este segundo América Latina, en cambio, hicimos lo que hicimos en el Cañi, hicimos en el Parque Nacional El Cajas, que acá es un sitio espectacular, que también tiene problemas de minería. También este es un tema que lo analizamos en una entrevista, y te recomiendo a ti, Franco, y a los amigos que nos están escuchando. Entrevisté a un geólogo sobre los problemas también del Cajas, y ojalá alguna vez también invite a otras personas los temas mineros, que también es un tema que está impactando, o la megaminería, que puede impactar en los ecosistemas. Entonces, el Cajas es uno de los grandes parques nacionales, así mismo como es Galápagos, Yasuní, el Podocarpus, bueno, hay un sinnúmero de parques nacionales, y en el segundo Recreando América Latina, que fue acá en el Ecuador, en el Azuay, cerca de Gualaceo, acá en la entrada de Apaute, fuimos como sitio ecológico, fuimos al Parque Nacional El Cajas, hicimos asimismo las meditaciones, hicimos muy parecido a lo que hicimos en el primer Recreando América Latina, ese contacto, esa meditación, mezclando yoga con naturaleza, ecopsicología. Y también fuimos a Ingapirca, que es un lugar arqueológico, uno de los más importantes de acá del Austro Ecuatoriano, al castillo de Ingapirca y la cultura cañari. Asimismo, como en Chile había la cultura mapuche, acá donde estoy yo tenemos la cultura cañari. Y a mí me gusta bastantísimo investigar sobre la cultura cañari, que es parte de nuestra identidad mestiza, pero también de nuestros orígenes indígenas, digamos, que es la cultura cañari. Entonces, este es un sitio emblemático, arqueológico, que es Ingapirca. De pronto alguna vez si te vienes para acá, y te he invitado muchas veces, y los amigos del Recreando que de pronto nos estén escuchando, también acá hay bastantes sitios arqueológicos, y uno de los más importantes es Pumapungo y Ingapirca, donde hicimos, Pumapungo también visitamos, también Pumapungo en la calle Larga y Huayna Cápac, en la ciudad de Cuenca. Entonces, ese fue un poco el Recreando en la segunda versión, y tú participaste en el tercero, que ya fue en el Perú. Y ahí de pronto, no sé si nos cuentas un poquito lo que fue el tercero, cómo fue, y de paso te hago otra pregunta, que sería ya introduciéndonos a lo que es el folclore argentino, la música, que es tu otra faceta. Entonces, esos dos aspectos para que lo desarrolles tú. Bien, gracias por compartir esa info del segundo, porque bueno, como no pude asistir, no lo tengo tan presente, ¿no? Pero bueno, sí sabía que se había hecho el segundo Recreando allá, y qué bueno que estés también tan informado de toda
tu cultura nativa, digamos, ¿no? El tercer recreando fue en Chavín de Huántar. eh, fue, fue con la misma mística que tuvo el primer recreando en Chile, por esto que te contaba de que hubo presencia también, ¿no? De lo chamánico, pero también hubo también bastante presencia de instituciones que participaron y que contaron su trabajo, ¿no? Ahí me acuerdo de la asociación ANIA, que era una asociación ambiental que está en Perú y que a través bueno, de un personaje que era una muñeca, hacían cuentos y distintas actividades con escuelas. Y bueno, por ejemplo, me acuerdo que fuimos a una escuela a ver el proyecto este de ANIA, que es Asociación para la Niñez y su Ambiente, que es muy, muy interesante. Ahí Joaquín Leguía es un gran inspirador y un gran creativo en el tema. Y bueno, han generado un proyecto así de educación ambiental muy, muy importante. Eh, pero como que fue también como más conectado con lo organizativo del recreando y ver qué cosas se podían hacer en conjunto con los participantes, y no fue tan, para mí, yo me quedé más fascinado con el primero, digamos, con el primer recreando. Yo también, Eh, yo también me quedé con el primero. Como que después se fue cortando un poco la energía, ¿no? Porque quedamos conectados por internet, pero ya no nos encontramos o no pudimos por ahí concretar proyectos en conjunto, bueno, eh, pero son las cosas de la vida. La intención está. Franco, te interrumpo, Sí. como tú dices, más allá de lo oficial del Recreando, no sé, no sé si hubo un cuarto. No sé si hubo un cuarto, eso como un punto. No me acuerdo, no parece que hubo un cuarto. Yo creo que hubieron No, tres. Y tres. además, Joana Palacios de Perú participó en los tres. La otra vez le contacté Ajá, a Joana, pero creo que anda un poco medio ocupada. Voy a ver si le contacto de nuevo para que ella nos cuente su visión desde los tres, ¿no? Y hasta el día de hoy claro. con Joana siempre estamos, Joana Palacios de Perú, del sur de Perú, estábamos en contacto con ella, así mismo como contigo hemos mantenido, no todos los meses ni años, pero hemos estado ahí. Entonces, Joana participó de los tres, entonces habría que recopilar un poco la visión de ella. Y me parece que ya no Sí. hubo un cuarto. Eso como un punto. El otro punto No, que quería mencionarlo antes perdón que te interrumpa, solo termino la idea. El otro punto es que sí hubo ciertas iniciativas de gente del Ecuador que se fueron a recorrer América Latina y como tú mismo cuentas, te has ido al Perú. Entonces, si hubiera, o sea, si no hubo algo oficial, que era la idea, sí hubo pequeños contactos de los integrantes, digamos así. Y ahí sí te dejo que continúes. Algo querías decir. claro, claro. Sí, sí, sí. No, bueno, te decía que con Joana la visitamos con Brenda, que te contaba que yo, bueno, en el tercer recreando, bueno, conocí a una chica con la que estuve de novio un tiempo y visité varias veces después Perú por temas de actividades de ecoclubes y de agua y juventud, digamos, a nivel institucional, pero bueno, también conocí la familia de esta chica en Lima y junto con Brenda visitamos a Joana en Arequipa, En Arequipa, Arequipa. por eso lo cito. Y nos recibió muy bien, estuvimos tomando alguna chicha allá por esa zona. Ah, qué chévere. Así que bueno, genial, quedo a la espera de esa entrevista para ver qué nos cuenta Joana de los tres recreando. Sí, sí, ella estuvo en los tres, la encontré acá en el Ecuador y ella tuvo la dicha de participar en los tres. Como tú dices, yo también entre los dos, si me preguntas, en el segundo yo ya estaba de coorganizador y no me gustó mucho realmente, no me gustó mucho, era chévere, o sea, no te niego porque como dices, sí hubo unos ciertos aspectos,
pero personalmente yo me quedo con el primer Recreando América Latina y me quedo con, bueno, yo sí con las amistades que tuve en el primer Recreando América Latina, que fue, y para los amigos que no sepan, decimos que había gente de Ecuador, fuimos tres, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Brasil, de Brasil hay bastantes. Ojalá el idioma no sea un impedimento para hacer alguna entrevista con alguno de ellos, porque bueno, hablando lento en ese tiempo hablábamos, decíamos, ahora terminamos hablando en el Recreando América Latina, los 10 días que pasamos ahí, hablamos portuñol, Portugal y español. Entonces, ojalá ya quede ese portuñol para comunicarnos con nuestros hermanos brasileños, que les tengo a varios por ahí, pero ojalá el idioma en la entrevista no sea un impedimento. Entonces, ojalá con Ahí Joana estaba, podamos también entrevistarle a Joana Palacios. claro. ¿Quién estaba? Yanaína, Germano. Germano Lima, Janaína, cuánta gente. Por ahí tengo otra gente que también estaba. Se me Sí, van. hay varios, hay varios. Déjame ver. Aquí tengo. Justamente estaba, te comento que estaba haciendo el listado de los que les tengo por ahí que estaban en el Recreando América Latina. Y tengo los nombres de varias personas para ir retomando el contacto y haciéndoles entrevistas después de los 13 años de lo que fue este programa. Y estoy aquí buscando en mi cuaderno, pero justo ahorita se me perdió. Bueno, Pero no bueno, importa. mientras tanto, vamos. No lo Se me vamos a fue. nombrar a todos porque por ahí nos olvidamos de alguno y quedamos mal. Y se resiente por ahí. Pero de pronto, algunos podemos irlos. Aquí está, ¿ve? Por ejemplo, bueno, yo les tengo de mis amigos, de mi base de datos de Facebook. Sara Aros, te tengo a ti como Franco Sotelo, Luis Augusto Garrido, le tengo en mi contacto. Ah, Leila Pimienta. a Luis, claro, bueno, y a Leila Luis Pimenta. Garrido, Luis vive Luis en Tingo Garrido. María. Perdón. Luis Garrido no es de Perú. De Perú, de la Amazonía de Perú. Claro, a él lo visitamos también en su localidad, en Tingo María. Él es guardaparque Ah, y, Guardaparque. y es muy interesante. Bueno, ese lugar es muy hermoso. La verdad que es una zona de selva de Perú. La Eh, Amazonía, claro. Si a vos te gusta el turismo, es un lugar muy recomendable para visitar. Algún rato me iré a recorrer esa parte con Luis. Y bueno, sí he tenido contacto, sí hemos cruzado algunos mensajes con Luis. También de pronto, también son gente que quiero irles entrevistando, ¿sí? Progresivamente en la medida del tiempo y las disponibilidades. Bueno, Joana, que ya mencionamos, Alejandra Cornejo también le tengo por ahí, Azafrán Wilmsmont de Chile también, Gracias, Calita Fran. Codas, bueno, Calita Codas estuvo en el segundo encuentro que es de Paraguay, Mauricio Pacheco, pues el A, payasito, a- el a teatrero. Alita Codas nos reencontramos en un evento en Uruguay en el 2010. Ah, ya, Eh, ya, ya. y ahí hubo también un mini Un mini eh, recreando recreando, sí, sí, en sí, el 2010 en Uruguay. claro, Ya, chévere. Entonces ahí está, bueno, Calita, Mauricio Pacheco también, pues el de cómico, Bolivia. el teatrero de Bolivia. Omar Carapi, Acarapi, ¿sí? Omar Acarapi de Bolivia también, pues. Sebastián Cáceres de Chile, le tengo por ahí. Leandro Lima de Brasil. Tamara Dupre de Chile. Sebastián Roselo de Argentina. José Miguel Guerrero de Perú. Germano Lima de Brasil. Y bueno, los hermanos ecuatorianos también, a Carolina Lara, Daniel Proaño, Juan Javier Carolina, Dávalos, Daniel Malo Corral de acá de Cuenca. Son alguna gente que he mapeado. De pronto hay alguien más por ahí, pero son la gente que yo les tengo en mis listas. claro. Eh, María también, María de Chile también, por ahí le tengo. Entonces, de pronto podemos ir retomando algunas amistades y entrevistas y ir Bueno. dialogando con ellos. Con Carolina me acuerdo que hablábamos también de Facundo Cabral, me parece, de Horacio Guaraní. Me acordaba ahí que retomaste la canción de Puerto Montt en la entrevista de Sara. Claro, la de Puerto Montt de los iracundos, de Sí, sí. uruguayos. Mi viejo la cantaba y me acordaba yo, digo, mirá la canción que conoce Elvis. Ahí.
Se ve que estamos unidos ahí por la música también. Sí, y ahí vamos ya entrando al tema de la música. Esto quería ya ir como introduciendo. Y ahí tenemos, nosotros acá en el Ecuador tenemos mucha influencia de músicos argentinos. Por ejemplo, como ya hemos mencionado, Facundo Cabral, el mismo Piero, sí, eh, con muchas de sus canciones. Sara decía que allá hablan del boliche, que es la discoteca, ¿no? Acá nosotros decimos Claro. discoteca, allá le dicen el boliche. Entonces hay la Ajá. canción de Juan Boliche, Juan, que es de Piero, no sé si lo has escuchado tú. Ah, mirá, no, no la tengo esa, Ya cuando mirá. revisarás le pon Piero, Juan Boliche. Juan Entonces Boliche, ese es parte del claro. folclore que nos ha llegado a lo menos a mí y a algunas de mis generaciones. Es Piero, es Juan Boliche, Juan. Es los conciertos de todas las voces, todas, que integró a mucho folclore latinoamericano en las décadas de los 90 y que hubieron muchos Ajá. discos. Yo tengo los discos, no sé, ya están rayados de todas las voces, todas que se grabaron en Quito y ahí venía Piero. Y bueno, Mirá. pues es parte del folclore. El mismo ya más música de rock, no tanto folclórica, el mismo Soda Stereo, Vilma Palma, todo el rock argentino que nos ha impactado a nosotros muchísimo. La misma Sui Generis, por ejemplo, todas las canciones de Sui Generis. Y ahí sí quiero ir al tema del folclore, la música, porque tú eres un músico, te he visto siempre grabando, promocionando amigos que hacen tango, que hacen folclore con la guitarra, con la música. Y ahí sí te dejo que tú lo desarrolles. ¿Cómo le ves eso? Bueno. Y un tema lindo, siempre, siempre me gustó. Mi viejo también era cantor, le decían el gallo, El así gallo, que el gallo. gallo. Sí. Eh, y bueno, a partir de, bueno, de ahí también de chico estuve en contacto con el tema de las guitarreadas por mi papá, digamos. Eh, también, bueno, yo más que nada en mi casa se escuchaba folclore. Mi mamá un poco más, un poco de todo, digamos, pero bueno, el que estuvo bien metido en la música y sobre todo en el folclore, a mi viejo le gustaba mucho guaraní. Eh, Después, bueno, por eso de chico mi viejo cantaba, pero no sabía tocar la guitarra. Entonces, creo que tenía 14 años yo, me regaló una guitarra y justo había un profesor de Bragado que venía a mi pueblo a dar clases y me dice, bueno, que si quería aprender guitarra, ya ahí tenía todo dado para aprender. Me acuerdo que cuando fui yo no sabía ni cómo se tocaba la guitarra, ¿no? Pero ni cómo había que poner los dedos, ¿no? Era todo un mundo, era una guitarra era lo más cercano a un extraterrestre para mí. pero, pero bueno, ahí viendo un poco porque se aprendía con otros chicos, fui con un amigo sobre todo y un primo después, eh, fuimos aprendiendo a tocar la guitarra y a conocer también la música más a nivel teórico, ¿no? Un poco, era bastante práctico en la enseñanza, o sea, enseguida aprendías algunos acordes eh, y después ya salías cantando algún tema, así que gracias a ese método del profesor Jorge Mónaco, pudimos aprender y bueno, de chiquito también subíamos a algún escenario con amigos. Teníamos un cuarteto con unos amigos que bueno, hemos tocado en alguna fiesta y después tocamos más con un primo. Con un primo hemos armado algunos grupitos más adelante y hemos andado tocando acá por la zona nomás, digamos, pero bueno, siempre en contacto con la música. Y cuando estuve en Buenos Aires, viví 4 años con un artista que es Jesús Hidalgo, un cantor de tango. Así que ahí también me fui nutriendo un poco de más conocimientos también y bueno, conociendo otros ambientes. Quería contar que, bueno, Jesús siempre que hace alguna entrevista, le hacen alguna entrevista, él aclara que el tango también es folclore, como que le gusta hacer esa aclaración, como diciendo, como que a él no le gusta cuando dicen un festival de folclore y tango. ¿Cómo? Si el folclore
del folclore de Santiago del Estero. Y el tango es el folclore de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Pero todo es folclore. Y eso es algo que también me gusta transmitir. Por ahí, bueno, yo a nivel de gustos musicales siempre me gusta más el folclore bien tradicional. Eh, hay algunos grupos que por ahí no son tan conocidos, pero que a mí me gustan. Uno por ahí una música así de mucho, una música antigua, podríamos decir, un folclore antiguo, pero para mí los Andariegos es un grupo que ha trabajado muchísimo la armonía y que es como una música folclórica compleja y muy interesante de conocer. Yo me acuerdo que cuando conocí ese grupo se lo mostraba a mi mamá, y mi mamá mucho no era tanto de ese folclore, ¿viste? Y ahí me di cuenta de que, bueno, que era algo que me llegaba a mí demasiado, ¿no? Me acuerdo que tenía un Walkman mi mamá y le había puesto el cassette para que lo escuchara y yo estaba al lado de ella mientras lo escuchaba, como diciendo, yo estaba fascinado con esa música. Y bueno, y yo quería que escuchara el cassette del otro lado también. Y me dice, no, ya demasiado está bien. Cantan muy lindo los chicos, pero tampoco para escucharlo tanto, ¿no? Los andariegos, dices, ¿no? Claro, los andariegos. Pero bueno, después hoy por hoy hay muchos artistas que me gustan, ¿no? Que por ahí, no sé, más la onda de Rally Barrio Nuevo, por ejemplo. Eh, Hay otro santiagueño, un santiagueño ahí, Marcelo Gómez, que me gusta mucho. Eh, Alfredo Ábalos es un cantor santiagueño que ya falleció hace poco, pero que también, como gente que ha cuidado, digamos, las raíces del folclore y a la vez se ha conectado con músicos muy buenos y creo que son un gran valor de acá, de la Argentina, digamos, ¿no? Pero bueno, la música es muy amplia y muy compleja, no sé por ahí a vos qué te interesaba hablar al respecto, ¿no? Sí, bueno, realmente, como tú dices, es el folclore ya de tu zona, de tu pueblo. Y ya has mencionado algunos grupos musicales. Eh, digamos que son de alguna manera no tan internacionales, digamos así, de pronto son más Claro, autóctonos, digamos, de tu zona. Y bueno, de pronto la gente que ya mencionaste algunos, de pronto la gente o vayamos a indagar un poquito cuáles son estos personajes. Y no sé, uno un poquito más famoso, digamos así, que es Facundo Cabral. De pronto hablamos de Facundo Cabral y de pronto también de los Les Luthiers que alguna vez conversamos en alguno bueno, del bus sí, sí, también. Eh, digamos, ya son más ya internacionales y reconocidos de Argentina. Y bueno, no claro. sé si comenzamos un poquito de Facundo Cabral. De pronto, tú qué sabes, aprovechamos para hablar de él. Fue asesinado brutalmente hace unos pocos años, 5, 10 años no más. Y no sé, ¿qué sabes de él? ¿Qué promocionarías de él? ¿Qué rescatarías de Facundo Cabral? ¿Qué sabes? ¿Qué conocimientos tienes de Facundo Cabral? Y de paso estás con la barba de Facundo Cabral, así que, Facundo, sí, claro. sí, sí, un gran, un gran ídolo Facundo, ¿no? Bueno, tuve una historia bastante dura del chico, ¿no? Es una persona que ha visto a morir sus hermanos, que ha estado viviendo en la calle. Bueno, él siempre contaba la historia de cuando lo va a ver a Perón, porque bueno, estaban viviendo en condiciones, en muy malas condiciones, digamos, ¿no? Con su familia y él se va de la casa y bueno, llega a Buenos Aires y,
y dice bueno, quería encontrarlo al presidente porque decían bueno, que se ocupaba de estas situaciones y que tiene un diálogo ahí en realidad le habla a Perón y creo que le dice si hay trabajo y la escucha Evita y Evita le dice por fin alguien que pide trabajo y no limosna, ¿no? Y entonces ahí lo llevan a un lugar donde le dan de comer y creo que le dan de dormir, en un lugar para dormir, y al otro día tienen una reunión y lo envían. eh, Fue como un mendigo a Buenos Aires y volvió en un avión, creo, y con una escuela para el lugar donde ellos vivían y trabajo para la madre y para ellos, ¿no? Así que bueno, desde ahí un montón de cosas, ¿no? Y toda la filosofía con la que él se fue encontrando en el camino, ¿no? Esto, cuando se encuentra con el jesuita, ¿no? Creo que también era un mendigo, y que, ¿cómo es que le dice? Vos capaz que te acuerdes más las palabras. Realmente ahí, yo lo he escuchado No, bastante, pero soy bastante medio, no tanto para retener algunas cosas, pero creo que le dice que tú eres un rey, tú eres el hijo del rey, creo que le dice. Dice, tú eres un rey, claro, le dice algo así en la cárcel. porque creo que le dice, creo que lo trata mal primero, y entonces le dice, ¿vos qué te crees? ¿Quién te crees que sos? Y Ah, eso. un príncipe, algo así, Un ¿no? príncipe, es Eh, claro, claro. claro, ¿cómo se le llama al hijo del rey? Dice él, ¿no? Entonces, por Dios, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí empieza todo un camino espiritual, podríamos decir, de él. Eh, y bueno, que pasó por distintas etapas, porque también tuvo una etapa con lo que estuvo cantando, también se había hecho millonario, y tuvo un momento que dice que él iba andando en como un auto muy lujoso que se había comprado, y como que se da cuenta qué estoy haciendo, como que lo que estoy cantando no está siendo coherente con lo que estoy viviendo, y como que vende todo y se va con la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, y ahí también tiene otro aprendizaje importante con los leprosos, ¿no? Y bueno, creo que es una persona muy imperdible, te diría. Yo siempre lo consulto, sobre todo por ahí cuando estoy en búsquedas de hacer algún cambio en mi vida y demás, lo busco al maestro porque siempre es muy clarificador. Él también, imagino que, no sé si habrá hecho Reiki en algún momento, pero él hablaba también de que dice, piensa en cualquier parte de tu cuerpo y se relajará, ¿no? Claro. Cosas así. Tiene un disco, bueno, tiene dos discos. Me acuerdo que yo tenía una amiguita, bueno, una amigovia, Ajá. una amiguita en la adolescencia. Tenía una amiguita y, bueno, con ella comencé a escuchar Facundo Cabral bueno, ni tanto en la adolescencia, más en la inicios de la vida universitaria. Y bueno, era una chica artística, no voy a decir el nombre. Era una chica que incluso le he visto por ahí, creo que anda en diseño. He perdido el contacto realmente completamente de ella. Y bueno, ella me mostró dos discos de Facundo Cabral y con ella me introduje, digamos, al mundo de Facundo Cabral. Y también tiene dos discos. Ahí uno, no estás deprimido, estás distraído. Y es como un hablado, digamos. No es tanto canto, sino es un hablado. Y de ahí otro amigo, no sé, con Diego Sarmiento, que de paso le envío un saludo, que es de acá, de Gualaceo, de mi pueblo, y vive en Cuenca, ingeniero informático. Con él también hablábamos de Facundo Cabral y tiene el disco El Ferro Cabral. O sea, el Ferro Cabral habla de las estaciones del tren que la mamá le lleva a los 8 años y tenía bastantes hijos y dice, bueno, pues yo te voy a dar dos regalos importantes dos regalos importantes. El primero es que te di la vida y el segundo a los 8 años es darte la libertad para vivirla, digamos así. Y ahí él se embarca en un ferrocarril y va a recorrer el mundo, bueno, y siempre es este disco que es el Ferro Cabral.
Y el otro que me acuerdo es el no estás deprimido, estás distraído. Entonces es como para quedarte acostado toda una noche o una tarde y estás escuchando. Y te cuento, Franco, que asimismo por Rabina, por algunas ONGs internacionales, después del Recreando América Latina, a mí me envían después del Recreando América Latina, bueno, antes del Recreando América Latina me fui a Paraguay, a Asunción, a un foro de emprendedores paraguayos en la Asunción, cerca de la Asunción. Después me fui al Recreando América Latina y después del Recreando América Latina me mandan a Argentina, justamente cerca de Buenos Aires, no me acuerdo dónde era el lugar donde estuvimos en un foro, ya no solamente jóvenes, sino yo era como un joven de América Latina con mucha gente adulta, era uno de los pocos jóvenes, y asimismo pues mi participación en el primer Recreando América Latina, y ahí me voy a Buenos Aires y conozco 3 días Buenos Aires. Y si hablamos un poquito también de Buenos Aires, tuve la oportunidad de conocer lo que es el Ateneo. No sé si has ido tú cuando has ido a la ciudad, a la librería, el Ateneo, que es una de las librerías más hermosas de Buenos Aires, privada, por supuesto. Y bueno, conocí también lo que es la Feria Internacional del Libro que tienen en Buenos Aires, justo en la época que fui en el año 2008. Y bueno, para mí me pareció una ciudad bastante cultural, de muchas librerías, muchas bibliotecas, de mucha cultura. Incluso ahí me fui al Ateneo y me fui a la sección de Facundo Cabral y me vine trayendo unos 3 o 4 discos de Facundo Cabral que hasta ahora los tengo por ahí de recuerdo y que realmente este es un personaje clave de Argentina y que mucha gente no lo conoce en el aspecto musical. Claro. No Sí, sé sí, cómo le sí. ves tú, en cambio, ya la música, ya no es tanto folclore, pero a lo menos acá es, y creo que en toda América Latina y el mundo hispanoamericano, Soda Stereo. No sé si vos estás relacionado un poco con el rock, que por Con toda, supuesto, no sé cómo le claro. ves ahí, Cerati, Soda Stereo, no sé si has indagado un poco sobre esa música, sobre la vida de ellos. Mucho de Soda no. Tengo un amigo que sé que le gusta mucho y he escuchado, porque bueno, es una música que se escucha acá, que suena, digamos, por ahí, bueno, ahora no tanto en la radio, pero es como algo que tiene, es una música que tiene un reconocimiento importante, me parece, en nuestra cultura. Eh, no me quería olvidar de lo folclórico para después pasar a Claro, este lado claro. más rockero, de Mercedes Sosa, ¿no? Como una artista más internacional y reconocida y que me parece bueno, que ha sido una buena representante y que ha tenido también sobre todo en la última parte de su trayectoria, de hacer discos con artistas de rock y de distintos géneros, así que en una actitud de generosidad, me parece, de ella también, ¿no? Y, y desde el punto de vista rockero yo te puedo hablar más, o lo que yo más he escuchado, por ahí son bandas como La Renga, estoy más conectado con ese, o Los Redondos, ¿no? Lo que sería Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, o bandas más viejas como Box Day, que tienen álbumes muy interesantes de explorar. Eh, pero bueno, la música es algo como muy particular, ¿no? De que por ahí en las distintas etapas que uno esté viviendo, te llega determinada música. Y entonces yo creo que bueno, primero eso, que es un tema muy amplio y que bueno, que como te digo, depende mucho no sé bien de qué depende en general, pero creo que tiene que ver con los gustos de cada uno y cosas que tal vez nunca sepamos. Claro, 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 así es. Como te digo, bueno, y como dices, a Mercedes Sosa, yo le vi, sería en el año 2006, 2007, no más ha de haber sido. Capaz que era 2008, un poco antes de que fallezca, vino acá a Cuenca Mercedes Sosa
bueno, ya era bastante gordita, muy gordita, y bueno, con su poncho rojo, digamos, de alguna manera, era en el Coliseo Mayor, Jefferson Pérez, acá en la ciudad de Cuenca. Tuve la oportunidad de verla a Mercedes Sosa en uno de sus últimos conciertos. No sé cuántas veces vino acá al Ecuador, pero sería 2008 máximo, 2009, pero en esa época vino Mercedes Sosa y tuve la oportunidad de conocer a Mercedes Sosa. Bueno, siempre más vinculado con la tendencia de izquierda, es un ícono, digamos, de la izquierda política latinoamericana, del folclore. Bueno, lo mismo Piero, sí, a Piero también parece que le vi años antes, no sé si era 2 o 3 años antes, 2005, 2006, asimismo en la plaza de Toros Santana, acá en la ciudad de Cuenca, y también le vi a Piero. Entonces, a lo menos Piero, Mercedes Sosa, el mismo León Gieco han sido íconos, a lo menos para mucha gente acá en el Ecuador. Y bueno, como te digo, esta música más está ligada con las tendencias de izquierda, digamos, de la izquierda política. Y lo mismo también, bueno, si hablamos ya a nivel internacional del folclore, de la música latinoamericana, le tuve la oportunidad de verle al mismo Pablo Milanés. Y en ese concierto en la Plaza de Toros en Cuenca era Pablo Milanés con Piero, que vinieron acá a la Plaza de Toros antes de Mercedes Sosa. Después le vi a Mercedes Sosa y realmente era un concierto espectacular, era como una despedida de la Negra Sosa y siempre hablaba de la zona andina norte de Argentina, de Tucumán, de toda esta zona andina prácticamente de Argentina. Entonces, siempre ligado a los temas indígenas, al indigenismo, a la izquierda latinoamericana. Digamos, son tres personajes claves y que incluso han participado, como te digo, en este famoso concierto de folclore latinoamericano acá en Quito, que es recopilado en discos, todas las voces, todas, Mercedes Sosa, Piero, León Gieco, que han sido artistas argentinos importantes que han marcado el folclore ecuatoriano y la música latinoamericana. Y de ahí, no sé, pues ya en lo que es rock, como te digo, que es música más a mi línea, incluso por de Elvis Presley, tengo tal vez un inconsciente ahí de que me jala el rock. Entonces ahí, pues, evidentemente ya tenemos a Soda Stereo, a Vilma Palma, a Vampiros, el mismo León Gieco también ha mezclado folclore con rock. A Pedro Aznar, ¿lo has escuchado o no? Pedro Aznar no. Pedro Aznar no. Pedro Aznar era bajista de Charly García, digamos. Ya. Y tiene ahora buena Creo que, música. sí, creo que estuvo en Serú Girán, me parece que estuvo él. Eh, y, y después ya tiene como una carrera solista importante y muy interesante de explorar. Asimismo, yo tengo una selección de folclore, y porque hay artistas de rock que viste que está muy de moda también. Por ejemplo, la banda Divididos es una banda que tocó, eh, como incorporó mucho del folclore al rock, y que es una banda que se desprende, creo, de Sumo, me parece, de Sumo, de la banda esta de Luca Prodan, eh, que no sé si has escuchado. No. Esa Es música un no. rock, es un rock pero bastante de romper estructuras, digamos, ¿no? Ya. Creo que ahí surgen dos bandas. Yo no soy muy conocido, y esas gustan, digamos, las voy tomando. Y bueno, y veo eso, ¿no? Que hay bandas de rock que van incorporando cosas, y tengo una listita en YouTube creo que son 100 videos, que si ponen Franco Sotelo, folclore, selección de folclore, algo así debe ser Tienes un canal en YouTube como Franco Sotelo. Claro, claro que pueden ver una selección que hice. Después van a encontrando propia responsabilidad. Los temas, digo, por los temas míos cantando, bueno, ya Ya. no me hago cargo. Pero de la selección de folclore, que son temas de otras bandas y que a mí me gustan mucho,
armé una selección para tenerla ahí a mano y de vez en cuando escuchar. También tienes música propia, Franco, tienes música creada por vos mismo, letras hechas por ti, música hecha por ti mismo. Y Aló, 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 se está cortando un poquito, se corta, si sí. yo, ¿se corta? Sí, ahí de pronto, no sé si hablas nuevamente, se corta un poquito. ¿Aló? Ahí está volviendo. Sí, sí, ahí está. Ahí volvió. Bueno, no, te decía que tengo 3 canciones, sobre todo tengo 2 que me parecen que estoy bastante conforme, pero las hicimos en conjunto con un amigo que es rockero, que también le doy difusión, que es Bonito Baigorria, se llama la banda de él. Es una banda también de un rock también bastante alternativo, podríamos decir, pero que me parece muy interesante. Eh, y él me gusta mucho como poeta, digamos. Entonces, cuando he tenido algunas ideas de cosas que quería comunicar muy profundamente, lo he convocado a él y le digo, mirá, quiero decir todo esto, a ver cómo lo podemos decir. Y bueno, hicimos un tema que se llama Chacarera de los Changarines. Ese podría ser folclore de izquierda. Ya, Y, y después, por ahí, una etapa, eso de una etapa por ahí más rebelde mía y en la que quise sintetizar un poco todo lo que había, por ahí el pensamiento de mi viejo, podríamos decir, cómo mi viejo veía el mundo y, y después como por ahí ese tema está encarado así desde un lugar medio por ahí de choque, dije, bueno, tenemos que hacer un tema más, contando a veces por ahí cosas parecidas, pero de otro lado, y le hicimos un tema a un cantor acá del pueblo, que se llama Osvaldo Galvetti, y es un hombre que bueno, que anda un poco circulando por todos lados, es un hombre que está jubilado ya, y como que bueno, él simplemente está en el mundo y disfrutando, creo, de la vida, pero bueno, a veces por ahí algunas personas no, a eso no lo ven tan bien, y nosotros, bueno, a través de, inspirados un poco en ese personaje que se encuentra en cualquier esquina y habla con cualquiera, digamos, eh, le hicimos un tema y también lo hicimos en conjunto con este amigo. Y después hice una chacarera yo para chacarera de mis pagos, contando un poco acá lo que representa a mí el pueblo. Y bueno, esas son las 3 canciones que por ahora tengo yo, digamos, propias. chévere, Franco, realmente has ido evolucionando en tu proceso musical y has ido recuperando la cultura de tu pueblo. No sé si una última parte entramos al tema un poquito, no sé si, bueno, te noto que quieres sacar el tema político. Sí, creo que No está sé, marcado en no ti sé. el tema político Esta y parte no estaba no planeada. estaba planeada, pero de pronto veo que sale en tu música, sale en tu discurso. Y bueno, yo me he ido alejando un poquito de la izquierda. Me formé en la izquierda desde el año 2001, 2002. Me fui formando en lo que es la línea feminista y socialista. Y me formaron desde los 16 años. Y yo digo ahora, me deformaron. Porque bueno, antes digamos, de mis 16 años, digamos que tenía una visión más conservadora. Desde los 16 años ya tuve una formación socialista, feminista, y desde ya 2015, bueno, 2011, 2015, 2016, 17, me he ido más ligando a lo que es el liberalismo eh, en su amplitud. Pero a ti te noto, yo siempre desde la perspectiva liberal trato de respetar
las diversas ideologías, por supuesto. Tengo en mis entrevistas a gente, como te dije, de izquierda, tengo gente de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, de derecha extrema, de izquierda extrema. Y bueno, ¿cómo lo ves eso? O sea, ¿te identificas tú de ser de izquierdas? ¿Cómo te identificas en eso? Porque, bueno, de alguna manera tu música, tu discurso está más o menos en esa línea. No sé si te autoidentificas como izquierda, ¿cómo le ves el tema político en Argentina, en América Latina? De pronto ya como un tema para ir cerrando. O no sé si no te gusta tocar el tema, pues no lo tocamos y no hay No, problema. sí, sí, está bien, está bien. Es un tema que siempre me ha gustado y como te digo, de chico con mi papá hemos asistido a distintas capacitaciones de dirigentes. Nunca estuve demasiado metido en la política partidaria yo. Eh, Siempre me gustó como el conocimiento de la política y de la sociología por ahí propiamente, ¿no? Eh, porque, porque bueno, creo que es algo también por el hecho de ser humanos, nos influye en la vida cotidiana, ¿no? Y por ahí sí, yo creo que mi viejo era peronista, Ya, pero no, o se decía peronista, tal vez porque no había leído mucho a Marx, capaz que tenía bastante más de marxista que de peronista, pero por ahí Perón fue lo más de izquierda que tuvimos en Argentina, no sé, porque a Perón se lo puede analizar de muchísimas maneras, ¿no? Eh, Porque fuese esa tercera posición, ¿no?, de la que se hablaba, ¿no?, de tratar de ir por el centro, pero que bueno, a la vez era militar y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero, pero bueno, sin duda, mi corazoncito me suele tirar para la izquierda, digamos. Eh, pero también interpreto que hay muchas cosas que en la izquierda en general se han ido de las manos, ¿no? O esta izquierda que se presenta con una reivindicación de los derechos sociales, digo en la historia, ¿no? Como han sido algunas revoluciones para después que una élite se instale en el poder y se vuelve otra vez a una, ¿no?, a una aristocracia que vive bien y el resto se empobrece, ¿no? Entonces, una cosa es, digamos, el análisis intelectual y otra cosa después a veces lo que sucede en la realidad, la en práctica. la práctica. Entonces, bueno, desde mis ideas creo que hay que buscar ese equilibrio por ahí entre el individualismo extremo y un poco, porque bueno, desde el peronismo se reivindica mucho lo que es la comunidad organizada, digamos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, a mí como que me cierra un poco por ahí la idea del centro es la que me cierra más, ¿no? Trato de No por tratas ahí- de caer en el centro. ¿Eh? ¿Que no tratas de caer en el centro o buscas el centro? No, no, busco, trato de buscar el centro en todo, el Ya, equilibrio en todo, ¿no? Entonces creo que tenemos, que es importante la convivencia y que, bueno, que igual la lucha por el poder evidentemente también es una lucha de la conciencia, ¿no? No sé si has leído la dialéctica del amo y el esclavo. Bueno, hay algunos textos de la filosofía europea que son interesantes también. Eh, bueno, a veces también atrás de las luchas políticas hay esta lucha de la búsqueda del reconocimiento, ¿no?, de la imposición, pero bueno, eso sería una charla por ahí más filosófica. Eh, es complejo hablar del tema. Yo estoy en una zona, en la zona que vivo yo, es una zona de talleres textiles, más que nada.
hay mucha producción de ropa de trabajo, digamos, que se vende en el interior del país. Y, y a la vez, bueno, somos una zona zona rural donde se produce soja, mucha soja, estamos dentro del proceso. Mm, ya. Entonces tenemos algunas pocas personas que tienen campo, que tienen grandes ingresos, digamos, y después hay mucha gente que, la mayoría de la gente, digamos, abocada por ahí a la producción textil. Después, bueno, también hay gente que está abocada al trabajo del municipal, digamos, ¿no? Al comercio también. A veces es complejo hablar de la realidad porque hay múltiples realidades, ¿no? Entonces, a veces cuando uno hace una generalización, por ahí queda algo afuera, ¿no? Pero, pero bueno, en ese contexto yo estoy a favor de la redistribución, ¿no? Acá tuvimos un tema fuerte con el tema de las retenciones en el campo, en la época de Cristina Kirchner, ¿no? Y de este periodo, del periodo kirchnerista. Y ahora creo que en este gobierno actual se trató, creo que Alberto Fernández fue como una síntesis, ¿no? De esa lucha de, de la izquierda y la derecha, digamos. Creo que más allá de que está Cristina también, creo que fue como que el pueblo argentino vio en Alberto una figura que por ahí podía englobar un poco las dos caras de la realidad. Pero que bueno, también estamos en este proceso que bueno, hoy en día había movilizaciones en Buenos Aires porque bueno, hay gente que quiere que se active el tema económico. No sé si has escuchado algo. Mm, no he estado muy, muy, muy al tanto de esta última época. Pero bueno, si Claro, desarrollas un poquito tú la idea, que sería importante conocer tu mirada respecto al contexto del gobierno claro, nacional. claro, bueno, creo que el contexto de pandemia bajó un poco la intensidad de los conflictos que venían a nivel político, ¿no? De pronto, yo creo que de alguna manera fue un mal que nos unió un poco más, ¿no? A veces creo que yo digo que la muerte es un lugar de consulta, Elvis. Mm, Cuando la muerte se acerca es como que te hace reflexionar. Y creo que la pandemia ha tenido ese efecto de que, bueno, sobre todo el primer tiempo estuvo más calmado el tema político y bueno, como ahora digamos que está un poco en discusión, eh, bueno, le han dicho algunos periodistas a Alberto que tenemos Alberto o al ministro de Salud, creo, tenemos la cuarentena más larga del mundo, pero bueno, lo que responden los políticos es que, bueno, también tenemos los mejores resultados del mundo, ¿no? Un poco esa es o alguno de los mejores resultados en la cuestión de cantidad, si uno mira números, ¿no? Como te digo, es bastante difícil hablar del tema, eh, porque ya se entra en un tema meramente político. Pero, porque digo, hay gente que le está reclamando al gobierno que bueno, este, esto de quedarse en casa afectó a la economía, ¿no? Entonces hay una parte de la sociedad que está reclamando para que se faciliten las cosas eh, para poder retomar las actividades. Lo que pasa es que el tema es complejo porque está en juego la vida, sobre todo de nuestros abuelos, por decirlo de alguna manera, o de nuestros padres, no sé, de los mayores. Entonces está siendo todo un tema lo de
esa ida y vuelta entre la responsabilidad de cuidarnos y a la vez el hecho de que también atender a la economía, porque si no, tampoco la cosa funciona, ¿no? Un poco creo que va por ahí la discusión hoy en día en la Argentina. No sé cómo lo están viviendo ustedes y cuál es tu mirada, digamos. Sí, bueno, estamos en la misma onda, como tú dices, o sea, eh, y que nos impacta a todos. O sea, yo tengo por ahí algunos pequeños análisis en mi canal en YouTube que he manifestado esto. O sea, desde que tengo uno que hago de 50 minutos, 45 minutos, cuando inició la pandemia en marzo, me parece, marzo o inicios de abril, tengo unas reflexiones sobre esto y también hice una recién ayer o anteayer creo que hice, antes de ayer hice otra reflexión específicamente de lo que es pandemia y economía, porque son dos aspectos importantes, o sea, como tú dices, y ahí estoy de acuerdo. O sea, por un lado está el tema del cuidado, de la salud, que si bien se ha dicho estadísticamente que los jóvenes, digamos, o los niños, incluso 10, 11, hasta los 50 años, 55, que he revisado datos, aparentemente no tenemos mucho riesgo como sí lo tienen los de 55, 60 para arriba, que son los adultos mayores, digamos así, pero ya desde los 55 años, que estadísticamente son los que más les ha afectado. Y dentro de esos porcentajes, la mayor parte he visto que son hombres, digamos así, los que han fallecido, me refiero. ¿Sí? Entonces, por un lado está este tema de cómo nos cuidamos. Y si es que somos jóvenes, bueno, decimos, no nos pasa nada, pero ¿qué pasa? Que somos transmisores, podemos ser los que transmiten las enfermedades a nuestros mayores que están y a nuestros niños de pronto también. Con los niños aparentemente no hay problema, pero siempre da ese temor con nuestros hijos. Entonces, por un lado está el tema sanitario, de salud, de autocuidado en la salud, de estar en casa, de cuidarnos en los espacios que haya mucha concentración. Pero por otro lado está el tema económico, que es una crisis brutal, efectivamente. Nosotros acá en el año 99 en el Ecuador tuvimos una crisis bancaria brutal, que eso hecho, a lo menos en nuestra zona, en el Azuay, en el Austro ecuatoriano, hizo que mucha gente salga de acá y emigre a los Estados Unidos en búsqueda de trabajo, de beneficio económico. Y bueno, he conversado con otros analistas y sabemos que nosotros, si ya estábamos en una crisis que viene arrastrándose desde el 2013, 2015, 2014, cuando bajó el precio del petróleo, porque en el Ecuador somos un país que depende, el gobierno depende del petróleo, y eso impacta en la economía familiar, privada, social, etcétera. Entonces, si ya estábamos mal en el Ecuador, digamos con la pandemia, esta es una crisis brutal. Esta es una crisis brutal que la gente estamos intentando emprender, estamos queriendo buscar nuevas alternativas, pero efectivamente es un tema que afecta económicamente. Entonces, la crisis no solamente es una crisis sanitaria, es una crisis sanitaria, económica, emocional, psicológica, familiar, sociocultural, y como tú dices, el tener cerca la muerte, digamos, por los miedos que se generan, pues nos hace justamente ir a nuestro interior y buscar preguntas, retomar, veo acá mucha gente que hace práctica, o sea, por ejemplo, que gente que no salía mucho, y ahí retomando el tema de la ecología, mucha gente que no salía al campo a caminar o al deporte o a las montañas, a los cerros acá andinos en mi zona, veo que ahora mucha gente está saliendo porque está hastiada también de estar en sus casas, en sus departamentos, entonces busca estos espacios alternativos de salir al campo, a las montañas, a las orillas, a los ríos, cerca de los ríos, a caminar, a hacer deporte, entonces tal vez no van a los lugares de alta concentración, pero sí están saliendo a estos espacios más abiertos, de contacto con la naturaleza. Entonces, por un lado está, claro, el temor, está el tema económico que nos está afectando. A veces mucha gente muere de hambre prácticamente, en las ciudades mucho más, que no tienen productos y abastecimientos, pero ya en lo que es el campo la gente intenta, bueno, producir ciertas cosas, aspectos, pero también de retomar estos valores, esta reflexión. Por ahí va, o sea, yo creo que es un tema de una crisis sistémica
el tema de la pandemia, y a veces los políticos oficiales, digamos, no saben qué mismo hacer. Entonces, ese es un poco el panorama y el contexto ecuatoriano y la zona donde que yo lo vivo, digamos así. Y no sé, Franco, ya para ir medio terminando, para no irnos muy largo, en honor a tu tiempo, a mi tiempo y también a las personas que nos escuchan y nos siguen, y los mismos amigos del Recreando América Latina, que espero, tenemos dos grupos del Recreando América Latina para compartir este video y que lo vean también, y le etiquetaremos también en los próximos días a la gente del Recreando América Latina para que vea esta entrevista que nos hemos juntado. Y no sé cuáles serían tus, no sé, unos 3, 5 minutos, si tienes algo que quedó de la entrevista, de este diálogo, más que una entrevista, si crees que algo quedó, pues en un sentido ya más como de despedida, de tus últimas palabras por esta vez, porque quisiera nuevamente seguir conversando contigo en otros momentos. No sé cuál sería ese mensaje o algo que quedó pendiente y que quieras decirlo en estos 3 a 5 minutos para ya en un sentido de cierre. Claro. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Elvis. Ha sido muy lindo reencontrarnos y poder charlar después de tanto tiempo. Eh, a ver, creo que deben haber quedado muchas cosas por hablar. Eh, ¿Qué tenía yo? Tenía cositas para contarte. Bueno, por ahí más relacionado con el tema de las terapias alternativas, que es un poco lo que estuve en contacto y que me ayudaron a mí por ahí a salir de algunas frustraciones, por ahí en el tema de lo académico y demás, que no, a veces hay cosas que uno por ahí quería lograr y no pudo, y en su momento le parece la muerte. Y bueno, y como que lleva todo un proceso, eh, eh, procesarlas, valga la redundancia, ¿no? Lleva un tiempo procesarlas, o la pérdida de seres queridos cercanos, ¿no? Y bueno, eso también me ha hecho explorar por ahí. En principio arranqué conociendo algo que también recomiendo. Hay una institución que se llama Vedanta Academy, que es ¿Cómo se llama? un Vedanta Academy. No sé si lo puedes deletrear porque no te escucho bien. No sé Es si. como academia, digamos, pero Academy con Y. Y Es antes, ¿cómo se llama? El nombre. Vedanta. Vedanta. Vedanta, que el Vedanta es como el final de los Vedas. Tiene que ver Ah, ya. con los Vedas de la India. Hay un profesor, bueno, a través de Facebook conecté con esta institución. Es un maestro de español que estudió en la India, eh, vivió varios años en la India y difunde las enseñanzas por internet a través de esta academia, y a mí me ayudó mucho a ordenar algunas cosas internas. Hice un curso de un año con ellos. eh, ¿Curso de qué? y bueno, me ¿Cuál es el pareció muy maestro? interesante. eh, Se llama Oscar Montero. Hay videos en YouTube de minutos de Vedanta, incluso están produciendo muchas cosas. También mandan unos podcasts, unos audios que uno puede inscribirse en la página y te mandan al WhatsApp directamente, como algunas enseñanzas cortitas, digamos, y en su momento a mí me fue muy, muy útil. Y después de eso después de eso me conecté con la biodescodificación. Ahí recomiendo a Biodescodificación. Daniel Gambarte, que es para mí un muy buen explicador de todo esto, podríamos decir, ¿no? Daniel Un buen Gambarte. Daniel Gambarte. Ya. Eh, y es muy interesante, la verdad, de la biodescodificación y cómo, ¿no? Cada síntoma en nuestro cuerpo nos revela alguna cuestión psicológica que no hemos podido abordar más conscientemente, ¿no? Y bueno, y después de eso fue que también conecté con el Reiki, y bueno, acá con
con un maestro de los toldos, que es Puro Rinque, lo pueden buscar también en las redes. ¿Cómo se llama? Es Puro Rinque el Facebook. Él se llama Ezequiel, pero figura así. Ya. Pero bueno, sobre todo me conectó con la autosanación. Primero, bueno, el proceso de Reiki es así, uno trabaja con uno mismo y después, bueno, yo he empezado también a trabajar así con otras personas y está siendo muy interesante ese proceso. Creo que era algo, bueno, de lo que no habíamos hablado por ahí anteriormente y que quería compartir también, ¿no? Chévere, Franco. Realmente estos temas, como tú dices, alguna vez yo también hice un curso de apertura de las manos para la sanación energética. Acá en Cuenca, de paso, alguna vez la invitaré y la menciono a veces frecuentemente, que fue mi psicoterapeuta Gestalt, que es María Inés Borrero, acá en Cuenca, que ella trabaja mucho con lo que es Reiki, sanación energética, incluso respiración holotrópica. No sé si has tocado tú el tema. Con ella hice respiración holotrópica. Y bueno, ella también trabaja lo que es renacimiento, constelaciones familiares, que está relacionado un poco con descodificación. Y ahí se liga un poco con lo que hablábamos también, Alejandro Jodorowsky, el árbol genealógico. O sea, ahí hay todo un mundo en el campo de lo psicoenergético que es importante. Y como tú decías también que has visto la entrevista con Javier Muñoz Astudillo, sí que es también un personaje acá en Cuenca, que justamente también está abordando los temas de la muerte, ¿no? Ahora que estamos en esto de la pandemia, nos da ese miedo a encontrarnos con la muerte de familiares, de vecinos, de amigos de pronto. Y él también ha venido trabajando, impulsando estos procesos de lo que es las psicoterapias ligadas a la muerte y cómo la muerte, tener la muerte cerca, que también ha sido como un mito, digamos así, que no se lo habla, un tabú, digamos que no se lo habla, pero ahora con esto de la pandemia nos hace reflexionar mucho sobre la muerte, sobre nuestra muerte y la muerte de los seres queridos, sobre procesos de duelo. Y él decía también la misma Elizabeth Kubler-Ross, no sé si le has escuchado tú a No, Elizabeth, no. te recomiendo de paso y a los amigos y amigas que nos escuchan, les recomiendo revisar en esta época de pandemia los videos y si es que pueden conseguirse libros, pero sí hay en YouTube videos de Elizabeth Kubler-Ross, inclusive hay un documental sobre ella. Yo he leído un libro que se llama, bueno, por ahí lo tengo, espérame un ratito, ¿ya? Sí. Justo aquí tengo, este de aquí es Elizabeth Kubler-Ross, que es La Rueda de la Vida, ¿sí? Que es un poco autobiográfico. Ella tiene muchos libros sobre la muerte y sobre el duelo, el proceso de duelo. Y este libro que lo tengo aquí en mis manos, sí lo acabé de leer hace algún tiempo. Entonces yo les recomiendo muchísimo a Elizabeth Kubler-Ross y el mismo Javier Muñoz Astudillo, tiene contacto con un señor argentino que es Hugo Dopazo. No sé si las has escuchado tú. También te No, recomiendo Hugo Dopazo, ¿sí? Entonces son dos personajes clave. Ya te de pasar por interno te paso algunos datos y tengo pendiente una conferencia sobre la muerte para mencionar todos estos personajes, que también los tengo en mi conferencia Psicología Humanista y Transpersonal. Tengo una conferencia sobre psicología humanista y transpersonal. Ahí menciono algunos de ellos. Ahí está Elizabeth Kubler-Ross, está Hugo Dopazo, y hay otros personajes que también les tengo en esta lista de la conferencia de psicología humanista y transpersonal en mi canal en YouTube, que te invito a ti, Franco, y a otras personas también a ver. Pero Elizabeth Kubler-Ross realmente es impresionante porque ella fue una persona que estuvo muy cercana con experiencias cercanas a la muerte y trató a muchos pacientes con enfermedades terminales. Entonces, digamos que es una de las gurús en lo que es la muerte, lo que es el duelo, ¿sí? El acompañar a enfermos terminales, acompañar personas que están sufriendo un duelo y el contacto con la muerte, ¿no? Entonces,
De pronto ahí hay temas que tenemos afinidad, Bien. de pronto podría ser otro tema que lo dejamos para futuro, hablar justamente de estos temas que son también apasionantes y requiere toda una entrevista larga, porque son temas que nos Claro. sirven, a lo menos ahora en esta pandemia, de pronto te sirve a ti, a otros amigos allá en tu pueblo y a la gente que también nos está viendo. Les recomiendo a Elizabeth Kubler-Ross y Hugo Dopazo que lo busquen en YouTube, que ahora es fácil, es gratuito en YouTube y se puede acceder fácilmente. Y bueno, ya los libros de Sí, ellos de pronto ya es un tema más costoso, pero claro. de pronto si a alguien le interesa podría buscarlo. Sí, ahora que decís todo esto, me recordás que otra cosa que estuve capacitándome fue en el tema de Enneagrama y lo dictó Virginia Gawel, que también recomiendo. Ah, Virginia Gowell, Virginia, espectacular. sí, hay muchos videos ahí en YouTube. Eh, y porque habla también de estos temas, ella creó el Centro Transpersonal de Buenos Aires y bueno, dicta cursos y bueno, habla de todos estos temas a los que te referías. Así que era algo que también me parece interesante difundir. Yo, como te digo, estuve capacitándome en el tema del eneagrama y es que también es una herramienta interesante de autoconocimiento y ellos tratan de integrar las psicologías de Oriente y Occidente, así que eso me parece algo genial, ¿no? De esto que hablábamos al principio, de que por más que analicemos la historia y por ahí hubo cosas que no nos han gustado, bueno, hay que aceptarlas y a la vez aprender de las distintas culturas, ¿no? Y tomar lo mejor de cada una de ellas. Así es, Franco. Realmente, como tú dices, espectacular que te hayas capacitado en Enneagrama. Yo he leído y he visto videos. No he participado de algún taller específico de Enneagrama, pero sí he visto muchos videos. Y también otro personaje que me haces acuerdo en Enneagrama es Claudio Naranjo, el psiquiatra chileno que Totalmente. falleció recién hace unos 2 o 3 años, de este tipo espectacular, que también asimismo era un psiquiatra bastante occidental, bastante cuadrado, como se dice, en el sentido Claro. occidental, digamos así. Bueno, más que cuadrado, en el sentido occidental de la medicina, ¿no? Psiquiatra, Claro. pero de ahí con un proceso que falleció su hijo, él empezó a explorar otras corrientes más espirituales, más de Oriente, de Asia, de la India, y ahí también se forma él en los Estados Unidos sobre esta herramienta que es la psicoterapia gestalt, lo que es el enneagrama, lo que es, sí, es eso principalmente. Entonces es un tipo extraordinario y les recomendamos de paso a Claudio Naranjo, este gran psiquiatra espectacular chileno, y Virginia Gawel especialmente también es un tema impresionante. Y de paso también creo que ya lo nombramos a Alejandro Jodorowsky, que también es un chileno que después migró a México y que ahí se encontró con la cultura mexicana de la sanación en los mercados populares y que también recuperó el tarot, la metagenealogía, el psicotarot en el sentido de autoconocimiento. Entonces, realmente, como tú dices, son temas apasionantes y me alegro que estés también en esa línea del Reiki, del Enneagrama, de la sanación psicotranspersonal o de la psicología transpersonal y humanista. Hay muchísimos autores y bueno, uno puede leer bastante y es importante, pero también cómo vamos eso integrando a nuestra vida, que es difícil, pero bueno, poco a poco por lo menos vamos integrando a nuestro estilo de vida. Así es, Franco, agradecerte, realmente ha sido espectacular conversar y vernos, como se dice, aunque sea virtualmente, cara a cara, aunque estemos lejos, y bueno, que no sea la última vez, y de paso les saludamos a los Recreandos Américas Latinas, y ha sido un gusto, Franco, realmente conversar contigo y que no sea la última vez. Igualmente, Elvis, muchísimas gracias, ha sido un gran placer y bueno, un saludo para tus seguidores. Ojalá que puedan ver la charla y que les aporte algo interesante para sus vidas también. Chévere, Franco, muchísimas gracias. Así es, amigos y amigas, ha sido Franco Sotelo de Argentina, de la zona oeste, ¿sí? De Buenos Aires.
Y discúlpame que no me sé el nombre de tu pueblo a memoria. No sé si Obrien. Obrien, sí, Argentina es el pueblo de Franco. Y bueno, nos hemos reencontrado a través de Zoom, de las tecnologías, a los 13 años, pero a pesar de eso, siempre de alguna manera, con un mensaje, alguna consulta de algún libro, hemos estado, no siempre, pero en contacto. Entonces, con este canal en YouTube que les invito a ver a los amigos que nos siguen en Facebook y en YouTube, que vayan a YouTube como Elvis Orellana Espinosa, y ahí van a encontrar esta entrevista, otras entrevistas, en el caso relacionadas a esta, tenemos con Sara Aros, asimismo del sur de Argentina. Tenemos la entrevista que ya les dije de Javier Muñoz Astudillo, que también de alguna manera está ligada a esta. También en los temas ecológicos, de las ciencias naturales, de la ecología, también les recomiendo la entrevista con Eduardo Morán, que es un geólogo, que hablamos mucho también de la ecología, de los impactos ambientales, de la naturaleza, de las ciencias naturales. Y bueno, otras conferencias que ya hemos mencionado. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Agradecerle a Franco y estamos en contacto. Muchísimas gracias y nos estaremos relacionando en las redes, por lo menos. Chao, Franco. Bárbaro. Gracias. Gracias. Saludos, saludos. Un abrazo grande.